El duende. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño, que están presentes en el folclore de muchas culturas. En Colombia, como en el resto de países, las leyendas de estos terribles personajes son innumerables. Generalmente los duendes son descritos como espíritus traviesos que se encargan de atormentar a las personas de cualquier edad, especialmente a las muchachas. En algunos casos, las picardías no pasan de cambiar las cosas de su lugar o esconderlas, de revolcar lo que se haya bien colocado y traer noticias. En otros casos, son perversos. Cuentan que el duende era uno de los ángeles preferidos por Dios. Como se portó mal, entonces lo mandó al infierno. Estando en el cielo, el duende era uno de los ángeles que tocaban el arpa. Por eso es que para cogerlo y detener sus travesuras, hay que dejar un tiple bien templado. También dicen que invita a los niños a jugar con él en medio del bosque, hasta altas horas de la noche. Cuando los padres encuentran a su hijo, lo encuentran arañado, sucio, con mucha hambre, fiebre y con alergia en todo el cuerpo. En Colombia son numerosas las historias de los duendes, todas muy distintas, pero en su mayoría relatan acontecimientos que mortifican a las personas o familias enteras. A continuación, relato 2 de las tantas leyendas de duendes en Colombia. La primera leyenda dice que un señor de apellido Pantoja tenía 2 hijas a las que el duende perseguía y no dejaba dormir. Ellas dicen que sentían un hombre que se les acomodaba al lado y las pellizcaba, las tocaba, pero prendían la luz y no había nadie. Entonces llegó el párroco del pueblo y le dijeron: «Padre, imagínese que alguien nos está persiguiendo». El cura les dijo que se confesaran y que él luego les daba la comunión. Ese mismo día, en la noche, las cogió a mordiscos y no las dejó dormir. Como quien dice, se les agravó la situación con este personaje. Entonces, un señor vecino de ellas les dio la solución a su problema. Les contó del tiple, y ellas le dijeron a su papá que consiguiera uno para poder dejarlo listo la noche, que ya casi llegaba. Así que lo dejaron encima de una mesa en la habitación de las mujeres. En la noche llegó el personaje y vio el tiple que sonaba. Más tarde, curiosamente, el tiple continuaba sonando. Las mujeres entraron a la habitación y nadie lo estaba tocando. Se acercaron al tiple y este se quedó en silencio. No vieron a nadie. Llegó el amanecer y el tiple dejó de sonar. Ya no estaba en la mesa donde las mujeres lo habían dejado. De ahí en adelante, el duende no volvió jamás. Una segunda leyenda cuenta que en una antigua hacienda vivía un matrimonio con 3 hijas casaderas. Todas tenían novio y con frecuencia hacían fiestas que no eran más que simples reuniones ejemplares donde primaban los juegos de salón o las demostraciones artísticas acompañadas de algún instrumento. Un sábado en que estaba revolucionada la casa con la llegada de más invitados, en la cocina se alistaba la preparación de ricos manjares. La servidumbre se sentía impresionada porque nada de lo que emprendían podían realizarlo. Resolvieron llamar a la patrona para advertirle que no se podía hacer nada porque todo resultaba mal, que parecía que los diablos estuvieran metidos allí, porque no podían realizar el oficio que les habían asignado. La señora con las 3 hijas se alarmaron más, porque a ellas, en las habitaciones interiores, les sucedían cosas iguales. Cuando la señora entró sola al salón, escuchó una voz tras la puerta que decía: «No se afane, que los invitados no vendrán. Hoy están de honras fúnebres». Al escuchar esto, lanzó un grito a la pobre señora. Pero la voz se dejó oír de nuevo: «No se asuste, agradézcame el aviso». La dama no pudo más. Llamó a sus 3 hijas para contarles lo sucedido y para que le ayudaran a pensar cómo remediaban lo acontecido. Estaban en conjeturas cuando llegó un peón trayendo la misma noticia que había suministrado el duende. Apenas llegó el esposo, lo puso al corriente de los misteriosos sucesos, manifestándole mudarse inmediatamente para el pueblo. El trasteo se efectuó en la semana siguiente y cuando la dueña estaba sola desempacando baúles y petacas,
escuchó tras de la puerta la misma voz que le decía: ¿En qué le puedo servir? ¿Sabe usted? Me vine entre los enseres del viaje. La señora asustada le preguntó: ¿Eres un bicho? ¿Un alma en pena? ¿O qué eres? La respuesta no se dejó esperar. Soy tu amigo, tu fiel compañero y servidor. Así un día y otro día seguía el duende atormentando a la dama, ocasionándole un nerviosismo desesperado. Tan pronto el esposo llegó del campo, manifestó su deseo de trasladar toda la familia a la capital del país. El esposo, algo contrariado porque este viaje le ocasionaba pérdidas en sus negocios, ante la apremiante situación de intranquilidad y desasosiego, tuvo que acceder. Vendieron ambas posesiones y se marcharon. Cuentan que cuando la dama estaba distribuyendo los muebles y demás enseres del equipaje, la voz volvió a atormentarla en una forma tan pertinaz que ella no tuvo alientos de luchar y enfermó. Las hijas alarmadas llamaron al cura de la parroquia para que fuera a bendecir la casa y hacer exorcismos. Dicen que fue la única forma de librarse de los tormentos del duende. Espero que esta leyenda haya sido de su agrado y me dejen su opinión en los comentarios. Si aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo para que puedan disfrutar de más leyendas del mundo. Hasta la próxima.